Radio Caracas Radio presenta a esta hora Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, número 28670. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en parranda, cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos acompañan durante toda la programación de Radio Caracas Radio, bueno, para estar bien informados. Estamos arrancando en la tarde de hoy con este tema tan hermoso, Aquel Zuliano, escrita por Renato Aguirre en homenaje a su hermano Ricardo, pues el grande Ricardo Aguirre, un hombre que murió muy joven, 30 años tenía el maestro Aguirre, porque era maestro también, pero su legado es, bueno, inmenso, inmenso. Y aquí pues precisamente le hacemos homenaje también. Gracias, Gregorio, qué tema tan hermoso. Y bueno, pues así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, donde usted se desestresa. O sea, si usted no se desestresa, yo no hice mi trabajo. Así que bueno, ayúdeme a hacer mi trabajo y colabore. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González y quien les habla Verónica Oliveros. Ustedes pueden escribirnos al Twitter de la emisora, @RCR750, el Twitter del programa, @Sin-RCR, mi Instagram, mi Twitter, @Veroliveros, y sí, sucumbí al TikTok, ahora tengo Veroliveros19. No he publicado nada, publiqué una sola cosa, así que no me busqué mucho. Y bueno, y por supuesto saludamos a quienes nos acompañan por acá, por la radio que se ve, www.rcr750.com, igualmente por nuestro canal de YouTube. Saludo por acá a quienes nos están saludando también. A ver, uy, se me fue acá. ¿Quién nos saludaba? Aquí estoy. Ilenia Mundaraín, por supuesto. Nos habla de que estamos a 25 grados acá en Caracas. Ilenia, muchísimas gracias. Betty Soto también por acá. Luis Loyo saludando. Muy buenas tardes, Luis, cómo no. Y bueno, por supuesto a todos los que nos escuchan por las plataformas de audio en la web. Y bueno, pues tenemos sección hoy. ¿La ponemos? ¿O no la ponemos? Bueno, es que todavía no la hemos hecho. Regalo de Año Nuevo. Vamos a hacer la tarea. Es culpa mía. No voy a echar la culpa a Catherine. Catherine está aquí, la que no viene soy yo. Así que tiene toda la razón. Bueno, pues sí, tenemos sección, porque aquí tengo a mi querida amiga Angélica Pérez, terapeuta del lenguaje, terapeuta holístico, aprendiendo en familia sin estrés. Pues esa es justamente la razón de ser. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un poquito ronca, pero es que estamos hablando mucho también en estas fechas. La lluvia no ayuda mucho. La tarde de ayer, bueno, por tema técnico, aquí estuvo lloviendo toda la tarde, desde las 12 del mediodía, y eran como las 9 de la noche y seguía lloviendo. Entonces, claro, teníamos un tema acá con la conectividad, etcétera, etcétera. Bueno, por eso no pudimos salir en vivo. Sin embargo, siempre tenemos unas reposiciones muy buenas. Yo creo que quienes escuchan o se asuman a nosotros por primera vez, pues quedan gratamente complacidos con nuestra programación. Angélica, un tema bien interesante y es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es precisamente el aprendizaje básico, o es un aprendizaje básico a la hora de educar a los menores. Enseñarles que todos somos iguales, que somos diversos. Bien sabemos, Angélica, que los niños, por no tener filtro, suelen ser muy crueles. Pero también es cierto que en casa van escuchando mensajes, van escuchando prejuicios que se les van sumando a esa carga que ellos traen y la llevan a la escuela. Entonces, el niño que a lo mejor no es del mismo color que yo, o que tiene los pelos rulitos pero yo tengo los pelos lisos, o que es gordito, o que usa lentes,
O que, y en este momento, pues a nivel de sistema educativo, pues se implementa que chicos con alguna condición dentro del espectro autista que tienen un tratamiento específico, pues también están acompañando a los niños que entre comillas no la necesitan. Digo entre comillas porque yo creo que todos necesitamos un tratamiento específico. Y allí entonces, no te preocupes. Allí vemos, Angélica, y sí, bueno, me pasa, me ha pasado. Qué importante hacerle ver a nuestros hijos y a nuestros estudiantes que aunque seamos diferentes, todos somos iguales. ¿Sí puedes? Creo que sí. Sí. Bueno, la inclusión es un paradigma. Es un paradigma que tiene poco tiempo en comparación con todos los demás. ¿Tienes agüita allí? No. Ah. Que viene a hablarnos de que existe una neurodiversidad, como dices tú, o que todos somos diversos, todos no somos iguales, partiendo de ser neurotípicos o que todos somos parecidos. Dentro de ese somos parecidos, somos distintos. Claro, todos somos seres humanos y en eso somos iguales, pero cada ser humano es un individuo. Exactamente, pero ahorita la inclusión va mucho más allá de saberlo. Tenemos que implementarlos en las aulas de clases y los docentes tienen que estar claros de que no todos los niños tienen la misma metodología de aprendizaje. Correcto. Y que tenemos que diversificarnos. Que hay niños que les va a costar leer, hay otros que les va a costar prestar atención, hay otros que van a querer trepar por las paredes. Entonces las maestras se van a encontrar con una cantidad de niños, cada uno de ellos uno más distinto que el otro, pero cada vez más distintos. Pero estás haciendo, aprovecho para que tomes agüita. Sí. Es que humanizar la escuela, que es un poco lo que hacemos los orientadores en la escuela, es también darles apoyo a una maestra que siente que no tiene la capacidad, la formación, que, bueno, yo estudié educación primaria, yo conozco de contenidos, pero no me prepararon para un niño que tengo que tenerle una vamos a decir, una dedicación mayor, sobre todo cuando estoy en un salón de clases con 30 niños, 35 niños. Entonces, de esos 35 niños, habrá a lo mejor 10 que tienen un ritmo similar, pero ¿qué pasa con los otros 25? Exactamente. Esto es algo muy nuevo, novedoso, y se suma a esto la pandemia. Entonces hay muchos recursos nuevos y las docentes tienen que ir digeriendo eso poco a poco, pero dentro de ese poco a poco se sumergen en un ambiente escolar, en un salón de clase en el que poco a poco se le consume porque tienen que poner en práctica todo. Entonces existe algo que se llama las adaptaciones curriculares, que si el niño le cuesta escribir o hablar, le puedes hacer el examen de otra forma, o puedes utilizar otros recursos para evaluarlo. Es algo complejo. No, y no decimos en este caso que las maestras lo están haciendo muy bien. Porque están a lo mejor, y eso es una de las cosas que yo alabo muchísimo con esto de las actualizaciones y el seguir estudiando y el seguir preparándonos, es que conocemos que hay muchas estrategias de evaluación y no necesariamente solo es el examen. Exacto. Que no es que estamos diciendo acá que usted tiene una fila que le va a hacer un examen, una fila que le va a hacer un interrogatorio, una fila que le va a hacer un mapa mental, no, sino que vamos justamente aplicando esa estrategia general y vemos cómo cada niño responde de manera distinta a esa estrategia. Exacto. Entonces, bueno, tengo un grupo que responde mejor a los exámenes porque, bueno, tiene esa capacidad de memoria para poder trabajar, pero tengo unos chicos que hacen unos muy buenos mapas. Es decir, no cerrarnos a eso. Pero entonces, ¿qué ocurre? Angélica, no, eso te lo voy a dejar para la próxima parte del programa, porque entonces cuando mamá y papá nos dicen no te juntes con ese niño que es enfermito, no te juntes con ese niño que es raro, no, yo no quiero que mi hijo comparta con él, o sea, que quien va haciéndole esa discriminación ni siquiera es el compañerito, y a lo mejor entre compañeros ellos no se dan cuenta o no es marcada la diferencia que hacen los padres y los representantes. Yo no estoy diciendo con esto que lo hagan todos, pero que hay algunos que lo hacen. Sí. Entonces no te metes en problemas, no toques a ese niño, no hables con él. Y estamos más bien fomentando ese rechazo, ¿no? En el aula, cuando en la casa se comenta o se le dice al niño este tipo de advertencias, que más bien lo que hacen es que dificultan la convivencia dentro del aula, se llama a los padres y se les dice, se les comenta,
que estamos en un nuevo programa que se llama inclusión, que tenemos que aceptar que todos somos distintos, que tenemos que tolerarlos. Y si bien es cierto que hay niños que, sobre todo los que tienen TDAH, que es este trastorno de déficit de atención con hiperactividad, son niños que les cuesta concentrarse, les cuesta estar sentados, les cuesta no tocar al compañerito o molestarlo, son características de ellos. Se les dice a los niñitos que les tengan paciencia, que su amiguito se mueve mucho, que su amiguito lo va a tocar, que su amiguito va a tratar de evitar que se concentre, y él le va a tener que decir que mira, yo tengo que prestar atención, y su amiguito poquito a poquito lo va a tener que ir aceptando. Pero es cuestión de habituarse a que todos los niños son distintos y decírselo, tu amiguito no es igual, él necesita un poquito más de espacio, más de tiempo. Se les sienta adelante, a los que están más dispersos se les sienta adelante con la profesora para que ella les ponga contención. Se hacen también asambleas de padres con la maestra para que las maestras les indiquen que no hay que temer, que son niños y que todos los niños merecen y necesitan estar en la escuela. No, y estos son el caso específico de los niños que pueden estar dentro del espectro autista, pero por ejemplo, la población que tú manejas, Angélica, que son niños con trastornos del lenguaje, que puede ser que no tengan absolutamente más nada, pero que son tartamudos, o que les cuesta pues las palabras, o tienen algo de dislexia, les cuesta, invierten las palabras, invierten la lectura, la disgrafía, están escribiendo. Yo de hecho yo tengo mi toque, yo recuerdo que, y lo recuerdo claramente, porque se hacían los trabajos a máquina de escribir, y si usted no tenía Tipex, tenía que volver a repetir la hoja. A mí me mandaron a leer en 5º grado Ana Isabel, una niña decente. Todavía recuerdo, Ana Isabel, una niña decente. Y tenemos que hacer un informe. Y yo tenía el tema que cuando escribía muy rápido y me emocionaba porque estaba escribiendo en la máquina con 2 deditos, ¿no? Pero en vez de escribir Isabel, escribía Isable. Y ese era el temita. La palabra cuando me cuesta una barbaridad. Hay otras por allí, ahorita no me acuerdo cuál, pero hay una en particular que no hay forma que la escriba bien de entrada, ¿no? Lo que pasa es que está el diccionario que dice, epa, y te la subraya. Pero fíjate que yo soy adulta y puedo tener esos detalles, y no necesariamente en eso me clasifican dentro de un patrón especial, pero a lo mejor la maestra, si no tiene esa formación, empieza, bueno, pero aquí está Verónica, ¿hasta cuándo va a escribir Isabel en vez de Isabel? Entonces somete al chico al escarnio público, ¿no? Allí también es importante hablar con las maestras y entender que la inclusión no solamente es para los niños con TDAH, por ejemplo, en este caso, o un niño que ya esté catalogado dentro del espectro autista, sino que todos, absolutamente todos, tenemos nuestras particularidades. Exactamente. Bueno, yo importante que lo sepan en la audiencia, yo atiendo de trastornos con déficit de atención, trastornos del lenguaje, trastornos del neurodesarrollo. En el trastorno del neurodesarrollo se incluyen el TEA, que es el trastorno del espectro autista, trastorno con déficit de atención, y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Están esos, y está también dentro de los trastornos del neurodesarrollo los trastornos del aprendizaje, que ahorita están dentro de esa clasificación que la da el DSM-5, dentro de los trastornos del aprendizaje, la dislexia, la discalculia y la disgrafía. ¿Ok? Mejor que dislexia no, porque si no puede hacer locutora costaría un poquito que leyera. Fíjate que pero si se llega a superar. No, por supuesto, fíjate, Tom Cruise y Albert Einstein eran disléxicos, y hay muchos adultos disléxicos que no saben. Y hay muchos adultos disléxicos que tienen trastornos por déficit de atención y no lo saben. Bueno, pero fíjate Sin embargo, dejan las llaves en cualquier lado, se les queda el termo, la comida, no recuerdan dónde dejaron la gorra, o se les olvidó llamar por teléfono a la mamá el día de su cumpleaños. Son cositas. Y entonces uno dice, es que el muchacho es distraído, es disperso. Fíjate que a mí nunca me diagnosticaron con disgrafía, porque eso era algo que no se comentaba. Yo cuando estoy haciendo mis estudios es que saco la cuenta, ya va, las veces que yo me he equivocado escribiendo es porque invierto las letras. Esto es un tema de disgrafía, aunque no haya tenido, claro, yo tengo la formación, pero no necesariamente todo el mundo lo sabe o lo ve como una situación que se puede trabajar, porque todo esto se trabaja con terapia. Nos vamos a ir al corte y al regreso esas recomendaciones para la escuela, para los niños, para los padres, para quienes estamos involucrados en la comunidad educativa, y aceptar, abrazar la inclusión en
el sistema educativo es sumamente importante. Ya venimos. Con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. Así estamos de regreso, estamos con nuestra terapeuta de lenguaje, terapeuta holística, Angélica Pérez, hablando precisamente de la importancia de la inclusión en la escuela. Y veníamos conversando en que, en principio, sí, hay miedo cuando no conocemos, cuando sentimos que no estamos en capacidad. Los maestros han manifestado ese miedo porque también fue una decisión, como todo, de un día para otro vamos a acabar un poco con las escuelas especiales o vamos a dejarla para casos extremos y vamos a dejar los chicos que pueden estar dentro de vamos a decir, un parámetro social aceptable. Yo no sabría decirte si esa es la palabra exacta. Vamos entonces a llevarlos a una escuela donde hay niños, entre comillas, voy a ponerle la comilla y la comilla es en negrita y subrayada, normales, porque normales somos todos, o anormales somos todos. Yo creo que, porque anormales, tenemos la mala costumbre de satanizar la palabra, pero es que anormal es que está fuera de la norma. Y yo creo que en líneas generales, aunque tratemos todos de ir por el mismo canal, cada uno se destaca por algo. Claro. Y por algo es diferente. Ahorita no se habla de normalidad o anormalidad. Se habla de neurodiversidad. Neurodiversidad me encanta. Porque somos diversos todos. O sea, se dice que las mujeres y los hombres piensan distintos. Sí, somos distintos en muchas cosas. Pero también entre mujeres podemos ser neurodiversos. Pero también entre hombres también. Exactamente. Somos neurodiversos. Entonces, no sé, ya no es que tú seas mejor que yo o yo mejor que tú, sino que somos distintos. Y dentro de esa neurodiversidad existen los que son neurotípicos y los que no lo son. Los neurotípicos somos nosotros que no tenemos ningún tema, exacto, un tema de comportamiento específico, ni de lenguaje, ni cognitivo, pero y están los que son del trastornos del neurodesarrollo, que dentro de ellos también existen los que están por encima y los que están un poquito por debajo y que necesitan más ayuda. Oye, qué bueno que comentas eso, porque a veces los docentes y los padres no tenemos herramientas para chicos que están por encima del promedio. Entonces son ese niño que fastidia en clase, no porque sea no porque tenga hiperactivo, porque tenga déficit de atención, es porque ya está aburrido, eso le molesta, le fastidia, está superado. En estos días en una escuela me hacían ese comentario, un chico que es líder, que mueve, arrastra pues a las masas,
pero obviamente no de la mejor manera. Es el travieso, el que oculta cosas, el que sale con unas ocurrencias. Él mismo le dijo a la profesora, a su profesora guía, que el problema es que él se fastidia, que él termina más rápido que los demás compañeros y después no haya qué hacer. En ese caso, yo como ellos me hicieron la consulta como asesora, como orientadora, yo les dije, bueno, es un poquito más de trabajo para el docente, sí, pero es importante tener actividades bajo la manga, porque si ese chico termina, él quiere seguir ocupado. Y cuando no está ocupado, pues va entonces obviamente a de alguna manera molestar en la clase. Hay chicos que no están tampoco dispuestos a aguantárselo, porque ya también no solamente es que la maestra, es que los chicos también reclaman su espacio. Uh-huh. Entonces es importante chequear cada chico, cada niño, cada niña que tenemos en la escuela, qué necesidades tiene, ¿no? Sí. Al inicio del año escolar se hace un diagnóstico y se ven las necesidades que tienen cada uno de los niños, los que necesitan terapia. Por ejemplo, en terapia hay niñitos que hay un niño específico que tiene trastorno del aprendizaje, dislexia, ¿ok? Y él es incapaz de escribir lo que se aprende. Entonces tuve que hacerle una constancia a la maestra que lo evaluara de otra manera a terapia y que él puede estar sometido a una situación de evaluación oral. Y el niño sacó 20. Todo lo respondió bien. Exacto, él tiene la capacidad, retiene la información, pero no la puede escribir. No la puede escribir. Está en el proceso todavía. Está trabajando en ello. ¿Qué pasa? Que el niño sí tenía una discapacidad y se le unió a eso la pandemia. Entonces empezó en segundo grado, o sea, se voló primer grado, llegó a segundo grado. Me dice la mamá Angie, es verdad que el niño tiene una discapacidad, ya está clara en lo que pasa. Bueno, que la mitad del salón no lee por la pandemia, están en segundo grado, yo le digo. Y es que acabas de dar un punto también bien importante. El primero que se niega a reconocer que tiene también un niño diferente son los padres. Bueno, se excusan en la negación, no, eso no es así, o es que la maestra la tiene agarrada con el niño, o es que la presión en el colegio lo tiene estresado. Yo creo que en la medida que nosotros aceptamos también que tenemos niños neurodiversos, pues también tenemos apertura a trabajarlo de la forma que más le ayude. Sí. Mira, yo tengo una modalidad en mi terapia, precisamente porque yo tengo 30 años en esto, pero me ha llevado muchos chascos. Yo antes era muy, digamos que muy veraz, y le decía a los papás, este niño tiene tal cosa, y bueno, me llevé más de un trancazo. Ahora, ¿qué hago? Ahora yo llevo a los papás a la terapia. Los papás están dentro de mi terapia. Ellos saben todo lo que haciendo. Exactamente. Exacto. Entonces, cuando yo tengo que enfrentarlos a la realidad, yo le estoy diciendo y tomo videos. Mira, ¿te acuerdas este día tal cosa, este día tal cosa, este día tal cosa? Suma todo esto y yo se dan cuenta, sí, es verdad. Ya no les tengo que decir nada. Entonces, yo a los papás los hago madurar y los hago trabajar con sus hijos, porque no tiene ningún sentido que los niñitos vayan a mi terapia y trabajen conmigo 1 hora o 2 horas a la semana. Esos niños necesitan ejercitar todo lo que hacen todo el tiempo, porque un hábito no se obtiene 1 hora a la semana. Y esto estamos hablando de esta situación en particular, pero eso aplica absolutamente a todo. Un niño que está en el sistema de orquestas, por ejemplo, no es que va a violín 2 veces por semana y no agarra el violín más nunca. Tiene la práctica permanente para perfeccionar el instrumento. Igual pasa con la lectura, igual pasa con pues las operaciones matemáticas, igual pasa con todo. A los chamos, por supuesto, independientemente de los neurodiversos que puedan ser, les fastidia hacer tarea. Eso lo tenemos claro. Yo le cuento a mis estudiantes que en mi época, que solo había como 3 canales de televisión, pues era divertido hacer tarea, porque era otra cosa. Además que estaba era como más fácil el control del horario. Mira, de 3 a 4 hacer la tarea porque a las 4 vienen las comiquitas, por ejemplo. Ahorita nos toca a los papás también y a los maestros ser tan atractivos como el videojuego en 3D con todas las imágenes, etcétera, etcétera, y captar la atención de los chicos. Entonces es un tema, no es eliminar el celular, no es castigarlos y cercenarles también, porque de hecho no tienen tema de conversación después con sus compañeros. Exacto. Es precisamente buscar ese equilibrio
entre lo importante que es el trabajo y el desarrollo para el éxito. Con respecto a las tareas, disculpa que haga un inciso. No, perfecto. Tengo una amiga que hablaba conmigo y se quejaba conmigo por teléfono de que le ponían muchas tareas a los chicos, a los hijos de ella. Ay, Dios mío, no sé qué hacer con Santiago, le ponen muchas tareas, estamos hasta las 7 de la noche haciendo tareas. Yo le dije, Paula, Santiago te está escuchando. Yo me dice, sí, porque le está dando la pauta para que él no quiera hacer las tareas, y mientras más ejercitación tenga, cuando él tenga 10 años, vas a trabajar menos tú. No, y que la escuela lo que te da mayormente es disciplina. Claro. Y la disciplina se forma en hábito. Tienes que decirle qué rico que estamos trabajando haciendo las tareas, no importa que te acuestes cansada, pero te llevas un niño con un músculo cerebral bien potenciado. Entonces yo les sugiero a las mamás que no se quejen del nivel de tareas de los niños, porque allí es donde está el mayor sustento que puedan tener sus niños para que ese músculo cerebral se ejercite todo el tiempo. Y está comprobado que no se le debe dar una tablet ni un teléfono a un niño hasta cuando sean mayores de 2 años, porque visualmente y psicológicamente... Y yo diría que hasta todavía es temprano. Eso o sea, les quita mucha capacidad para mirar su entorno y para enriquecerse de todo lo que está a su alrededor. Y es en 3D, o sea, la tablet está plana. Los chicos necesitan tocar, moldear, todas esas cosas que nos echan broma los maestros de preescolar, amasar, todo eso lo que me da es fortaleza muscular, fortaleza oculomanual para yo después escribir. Pues que ahora no escribimos, ahora tecleamos. No, de verdad que nos toca a todos, bueno, hacer un trabajo. Yo creo que ahí también viene esa cantidad de déficit. También, eso cuenta. La dinámica de mamá y papá en la calle todo el día, de estar encerrados en apartamentos, los muchachos no tienen parque porque hay inseguridad. Todas las cosas suman y son factores para que también a ellos les cueste un poco más la escuela con respecto a nosotros. Nosotros trepábamos, brincábamos, saltábamos, teníamos esos parques con esas estructuras, ya eso muy poco se ve. Tenemos bicicleta, hay muchachos que llegan adultos y no se han montado nunca en una bicicleta, y parece mentira, pero todo eso suma. Todo. ¿Cómo podemos cerrar esta conversa tan rica? Porque yo creo que esto quedó como, esta es como una primera parte, hay mucho que decir al respecto. Sí, señor. Bueno, yo diría que la palabra que engloba todo nuestro conversatorio es tolerancia. Tolerancia. Aceptación, sí. Amor. Hacia el otro que no tiene todas las capacidades en sí, que le faltan esas destrezas que tenemos los que somos neurotípicos, o los que tenemos dentro de esa diversidad, las habilidades que necesitamos para salir adelante. Ellos necesitan un poquito más de ayuda, un poquito más de acompañamiento, de cercanía, porque a la primera no les va a salir bien. A lo mejor a nuestros hijos a la primera les sale bien, a ellos no, a ellos hay que ponerle varias veces la misma actividad, presentada de diferentes formas para que la puedan apreciar, para que la puedan llevar así, o sea, introyectarla. Entonces yo les sugiero que tengan un poquito de tolerancia con todos esos niños que necesitan estar en los salones de clase, que necesitan ser incluidos, porque todos necesitamos una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, y ellos la merecen también. Excelente mensaje, Angélica, muchísimas gracias. Y bueno, con esa tarea nos vamos también nosotros al corte. Al regreso tenemos más acá en Sin Estrés, pero vamos a ejercitar la tolerancia, la comprensión, el amor, la aceptación, y yo creo que incluso debemos sacarla del aula de clases a todos los aspectos de nuestras vidas. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Ya venimos. A recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy, y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.
Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Por qué los que trabajan en conservación buscan con tanto empeño que no se extinga una especie? Porque los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida son sistemas muy complejos que no terminamos de entender completamente, y cada una de las especies que lo componen cumple una función en esa complejidad. Extinguir una especie es como si tú le quitaras un tornillo a tu carro que no sabes qué hace. Exacto. A lo mejor ese tornillo no hace nada, pero a lo mejor soporta una plancha de latón que con el tiempo se descuadra, le crea roce a un piñón, el piñón se calienta en exceso, desentona la caja y esta termina rompiéndose y te quedas sin carro. Y eso es lo que pasa con las especies que se extinguen, que no sabes cuál desequilibrio ambiental va a crear. Con muchas especies no se sabe, pero con otras es muy evidente. Por ejemplo, los tiburones son una de las especies que mayores esfuerzos de protección recibe. ¿Y para qué sirve un tiburón? Si los tiburones desaparecen, los peces medianos se salen de control, se comen a todos los peces pequeños, que generalmente son planctonívoros. Los mares se llenarían de algas microscópicas y se volverían tóxicos para la fauna. La cosa es que hay tantas especies en peligro. ¿Cómo elegimos a qué especies proteger? Es una decisión difícil. Depende del valor ecológico de la especie, de su valor cultural, de su nivel de amenaza y de la probabilidad de que los esfuerzos de conservación sean exitosos. O sea, es un tema de plata. Claro, hay muy poca plata para conservación y muchas especies en peligro. Hay que utilizar el dinero eficientemente en la especie que más chance tenga. Por ejemplo, muchos ecólogos piensan que a los pandas hay que dejarlos extinguirse. Wow, pero ¿por qué si son tan simpáticos? Sí, son lindos, son importantes para los bosques de bambú, pero es tan difícil que se reproduzcan en cautiverio que muchos los consideran una causa perdida y que ese dinero se podría usar mejor en otras especies. Qué complicado tomar esa decisión. Aquí en Venezuela se han hecho esfuerzos de conservación del cardenalito, de la cotorra margariteña y del oso andino. ¿Por qué eligieron estas especies? Esos tres casos tienen que ver con que son un valor de identidad de las regiones que habitan, que están en peligro crítico y sobre todo que son especies muy importantes para la salud de sus bosques. ¿Y por qué? Porque dispersan semillas, fertilizan los suelos, ayudan a que las plantas del bosque estén jóvenes y sanas. ¿Y no sería más fácil proteger el bosque completo? Es que proteger un ecosistema completo es algo muy costoso que generalmente le queda a los estados y a los gobiernos. Los conservacionistas se enfocan en especies clave. Una especie clave, me imagino que es una especie que cumple una función muy importante en el ecosistema. Exactamente, y si una especie clave desaparece, todo el ecosistema se viene abajo. Como el tiburón que mantiene las poblaciones de peces a un nivel estable, o la cotorra margariteña que ayuda a que el bosque siempre esté cubierto de vegetación. ¡Qué trabajón! Sí, la gente cree que conservar es algo sabrosito, que te vas de vacaciones a la selva a jugar con los animales. Y no es que uno no disfruta las salidas de campo, pero conservar es un trabajo duro, difícil y muchas veces ingrato. ¿Y por qué lo hacen? Porque alguien tiene que hacerlo, y a nadie le gusta destapar las cañerías del baño o pintar las paredes de la fachada, pero si no lo haces te quedas sin casa. Y si no conservas los ecosistemas y las especies que lo componen, te quedas sin planeta. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Le invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés con un tema bien interesante. Yo creo que todos hemos pasado por alguna situación del famosos calambres, pero si nota usted que tiene los pies hinchados varias veces a la semana, o los siente muy fríos, o esa sensación de hormigueo, de repente está viendo como que unas venitas sobresalen en las piernas. Ajá, caramba, ¿será que tengo varices? ¿Será que tengo problemas de circulación? Empezamos entonces a buscar información. A veces incluso no es tan bueno buscar la información en Google porque se pasan, ¿no? con los comentarios que hacen. Pero qué importante saber si estamos teniendo una buena circulación,
estamos teniendo problemas de circulación o qué hacer si definitivamente por allí van los tiros. Para hablar de ello tenemos a la doctora Isaubet Yajure, ella es cirujano cardiovascular. Precisamente vamos a hablar de esos problemas circulatorios que podemos presentar en las extremidades. Doctora Isaubet, bienvenida Sin Estrés. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica, a tu espacio radial. Siempre gracias. A la orden. Bueno, yo creo que no sé si hay una edad específica, pero yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese calambre horroroso, sobre todo en la noche, por ejemplo, que como que sentimos que la pierna se pone muy, muy rígida y buscamos la receta de la abuelita, ponga los pies en el piso, ponga los pies en frío, y de verdad, ciertamente hay mejora. ¿Eso nos da el indicio de que podemos en el futuro sufrir de problemas circulatorios? Sí, en efecto, suelen suceder con mayor frecuencia en mujeres sobre los hombres, es más frecuente en las damas, por un tema hormonal, por tema genético. Si en la familia nuestra madre, nuestra abuelita, las tías han tenido problemas de circulación, problemas de varices, es también bastante frecuente que en las damas de la familia se presenten este tipo de inconvenientes. Usualmente los síntomas de la insuficiencia venosa se presentan al final del día. ¿Por qué al final del día? Porque es precisamente en el momento en que baja el nivel de actividad y cuando comenzamos a sentir toda la repercusión de todo el trabajo, del tiempo que se estuvo de pie o del tiempo que se estuvo sentado a lo largo del día y de las actividades laborales o de las actividades cotidianas. Entonces es justamente en la noche cuando más se sienten esos síntomas, no porque de repente en el día no estén presentes, sino que nuestra atención está enfocada en otra cosa. Pero eso no quiere decir que los problemas circulatorios no nos puedan dar aviso durante otros momentos del día. Todo va a depender de si es un problema de insuficiencia venosa o si por el contrario se tratase de un problema de insuficiencia arterial, que también puede suceder. ¿Y cuál sería la diferencia? Eso está bien interesante, porque ¿cómo podemos saber, este calambre es para esto, o este hormigueo, o tengo esa sensación de pesadez en las piernas, por ejemplo? Correcto. Usualmente en la enfermedad venosa, el sistema circulatorio está compuesto por el corazón, arterias y venas, ¿ok? En la insuficiencia venosa hay un problema de retorno de la sangre ya utilizada por parte de los órganos, en este caso los músculos de las piernas, los huesos, etcétera, de regreso hacia el corazón. Entonces, este estancamiento, por llamarlo de alguna manera, de la sangre que no retorna en forma adecuada debido a enfermedad en las paredes de las venas, hace que haya una sensación de pesadez. Puede haber sensación de parestesias, que es el comúnmente conocido como hormigueo, que puede sentirse sobre todo en la planta de los pies o en las caras laterales de las piernas. Uh-huh. Y esa sensación inclusive como de calor, como que sienten la planta del pie muy caliente. Eso es por ese éxtasis o estancamiento de la sangre venosa a nivel de las extremidades inferiores. Los calambres en la insuficiencia venosa suelen ocurrir precisamente al final del día, en la noche, mientras que cuando la insuficiencia es de origen arterial, los síntomas son completamente distintos. En el caso de la insuficiencia arterial, que puede darse en pacientes fumadores crónicos severos o pacientes con enfermedad arterial periférica, que se da con cierta frecuencia sobre el resto de la población, más en los diabéticos y algunos pacientes con enfermedades autoinmunes que atacan las arterias. La insuficiencia arterial se da principalmente por lo que nosotros conocemos como claudicación intermitente. Es decir, la claudicación es el momento en el que comienza a doler una parte de la pierna o una parte del muslo, a medida de que se va caminando o de que se hace el ejercicio, y entonces puede aparecer el calambre y el paciente nota que a determinada distancia ya comienza a perder fuerza en la pierna, o le puede dar calambre, o puede sentir la sensación de pérdida de la potencia de la pierna. Es lo que se llama impotencia funcional de la extremidad.
y cada signo, cada síntoma que nos va a referir el paciente en ese interrogatorio y examen físico dirigido a la patología circulatoria es lo que nos va a ir dando la pista, es lo que nos va a ir dando la clave de si se trata de insuficiencia venosa o de insuficiencia arterial. Excelente. Nos vamos a ir al corte, doctora, y al regreso vamos a hablar también un poco de estos calambres tan molestos en los dedos de los pies, que lo vemos que hasta se tuercen los dedos de los pies. Sí, son súper incómodos. Súper incómodos. Y por supuesto, de la aparición de varices y cómo uno, si es posible evitarlas, y si no, cómo podemos entonces mejorar esa condición. De eso vamos a hablar al regreso. Perfecto. Saludo por acá a mi mamá, Marina Oliveros, que está en sintonía, a Pedro de Armas por acá también, y Lenia nos dice que ella nunca ha montado ni bicicleta, ni patines, ni patineta. Yo he montado las 3 y me he caído con todas, pero bueno, ahí vamos. Saluda a Mari Moya también, que nos saluda por acá. Nos dice Luis Loyo, doctora, el edema bimaleolar es muy frecuente en mayores de 60 años. Vamos a hablar de eso también al regreso. Ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso y estamos conversando de los problemas circulatorios en las extremidades con la doctora Isaubet Yajure. Y bien importante esto que estamos conversando. Doctora, nos quedamos antes de irnos al corte con esos molestos calambres en los dedos de los pies. A veces incluso nos tenemos que sacar el zapato en la calle porque, bueno, quedan allí como rígidos, ¿no? Sí, es bastante incómodo. Los calambres es precisamente por acumulación de sustratos producto del metabolismo del oxígeno, y precisamente en los pacientes con insuficiencia venosa es más común porque no hay un adecuado aclaramiento de la sangre ya usada, de la sangre ya desoxigenada del territorio en donde estamos con los músculos afectados. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación para mejorar la condición? Usualmente, dentro de las recomendaciones globales que se utilizan para los pacientes con insuficiencia venosa está el hacer algún tipo de actividad física, de preferencia aeróbica, ¿ok? Como caminar, andar en bicicleta, trotar, aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, o hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular como el yoga, los aeróbicos, andar en bicicleta, etcétera, ¿no? También es importante en aquellas personas que laboran mucho tiempo de pie o, por el contrario, mucho tiempo sentadas, hacer pausas aproximadamente de unos 10 minutos o hacer ejercicios con los pies de flexión y extensión durante 10 minutos cada hora para favorecer la circulación adecuada de la sangre en las extremidades inferiores. Ahí venía mi pregunta, porque generalmente se asocia la aparición de varices a personas que como trabajo tienen que estar la mayor parte del día de pie. Sí. En este caso, ¿qué determina la aparición de las varices?
En ese caso determinas el tiempo de la bipedestación, es decir, el tiempo en el que la persona permanece de pie y, por supuesto, pueden tener compañeros de trabajo que hacen exactamente el mismo trabajo y a esas personas no le aparecen varices. De repente a la persona que la sufre tiene la predisposición genética de su familia de sí sufrirlo, ¿no? Entonces, en aquellas personas que tienen factores de riesgo para patología circulatoria, se recomienda usualmente el uso de medias de compresión graduada, que dependiendo de lo que uno evalúe en la consulta con el paciente y según la severidad de los síntomas que refiere el paciente, el peso, la talla, etcétera, uno indica qué tipo de compresión puede ser el que le quede mejor o el que le vaya a ir mejor a cada persona. Hay distintos tipos de medias de compresión graduada con distintas alturas a nivel de rodilla, muslos o cadera, y el nivel de compresión también va a variar. Y todo esto va a depender de la evaluación individualizada que se le haga a cada persona. Hay personas que asocian pues el hacerse mayor, la vejez, a la aparición de varices. ¿Es esto una condición sine qua non? Sí y no. A medida que transcurre el tiempo, la calidad de los tejidos, la firmeza de los tejidos va disminuyendo. Eso sí, la persona a su vez tiene tendencia genética, va a favorecer la aparición de una patología circulatoria que a lo mejor en sus años mozos, como quien lo diría, no lo sufría. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a la tercera edad y no tienen ningún tipo de problemas de esta índole. Vuelvo y te repito, eso va a depender mucho del estilo de vida, va a depender de los hábitos que tenga cada persona, de la influencia genética, así como si sufren o no de sobrepeso, si tienen o no tienen hábito tabáquico asociado. Entonces, eso nos va a ir dando más o menos la orientación de hacia dónde debemos nosotros intervenir en los hábitos, en la terapéutica con cada paciente. Importante para la prevención, pero quienes, por ejemplo, nos están escuchando y ya sienten que el problema de varices es grave, ¿cuándo saber o cómo saber cuándo es el momento a lo mejor de intervenir quirúrgicamente? ¿Todavía se está haciendo eso? ¿Es ahora cuando se hace? Sí, correcto. La enfermedad venosa, según sus etapas y según si la enfermedad venosa afecta en forma simultánea o no al sistema venoso superficial y o al sistema venoso profundo, nos va a ir dando la orientación sobre qué tipo de tratamiento se le puede ofrecer a cada paciente. No todos los pacientes, según el tipo de insuficiencia venosa que tienen, se les va a poder hacer láser, o no todos los pacientes ameritan una intervención a nivel de la vena safena, no todos los pacientes ameritan una flebectomía, no todos los pacientes ameritan una escleroterapia. El tratamiento de la insuficiencia venosa es múltiple porque su presentación es múltiple y cada paciente va a tener una aproximación terapéutica individualizada según los requerimientos de la enfermedad en cada persona. Eso es sumamente importante porque también tenemos la mala costumbre que si tenemos una amiga que se hizo tal tratamiento, yo también me lo voy a hacer. Cual. Entonces no, es algo individual. Es totalmente individualizado. Porque, por ejemplo, si una persona tiene problemas venosos, principalmente de la rodilla para abajo, el espectro de láser que se puede utilizar es totalmente distinto a si es en toda la pierna o si es en un segmento del muslo solamente. A lo mejor lo que tiene la persona son dilatación de las venas epifaciales, que son las más superficiales, y no tiene enfermedad en el sistema venoso principal de la pierna, que sería el sistema safeno, o en el sistema venoso profundo. Además que si la persona, cada doctora, cosa es individual. Y que si la persona a lo mejor es de piel muy blanca, pues se le pronuncian un poco más las venas que una persona de tez morena, pero a lo mejor la de tez morena tiene la inflamación más fuerte. Sí, exactamente. Entonces, por eso es que la evaluación de cada persona evidentemente tiene y debe ser completamente individual. En relación a la pregunta que hacía uno de los espectadores del programa, del edema bimaleolar,
Esto es un término que nosotros utilizamos para indicar de que hay hinchazón alrededor de ambos tobillos. Esa es la traducción en criollo de ese término, edema bimaleolar, ¿ok? El edema bimaleolar o la hinchazón, el edema en la región de los tobillos puede darse tanto por problemas circulatorios de insuficiencia venosa, puede darse también por problemas circulatorios de insuficiencia arterial, como puede darse por problemas sistémicos, tales como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Entonces, el que una persona tenga hinchadas las piernas puede ser motivo o puede ser manifestación de un sinfín de enfermedades, y es por ello que es importante acudir a la consulta. Sí, eso es justamente lo que iba a comentar. Importante no llegar a la emergencia. Vamos a prevenir. Y en ese caso, doctora, sus coordenadas para quienes nos están escuchando, nos están viendo y quieren consulta. Correcto. Me pueden contactar al 0414-519-6820. También por las redes sociales de mi persona, que es en Twitter, Isaubet, con doble T al final, y C. Isaubet _cirugía cardiovascular en Instagram, y también estoy pasando consulta, además de en Policlínica Metropolitana, me encuentro pasando consulta en Punto Salud Caracas y en Mediprot, así como en Grupo Óseo en Parque Cristal. Por allá estoy a la orden también. Gracias, doctora, de verdad que qué información tan importante. Y ahorita, aprovechando pues que estamos a lo mejor saliendo para este asueto navideño, es un buen momento para hacer todos esos chequeos y comenzar el 2023 con las pilas puestas. Doctora, exactamente. De verdad, muchísimas gracias. A la orden siempre. Un placer haberlos acompañado esta tarde. Gracias, igual. Betty nos dice, ay Dios mío, yo tengo exceso de belleza, pero no he sufrido de varices como tal. Sí, unas pequeñas venitas que se me ven. Sí, bueno, yo también ando pendiente de esas, pero yo me escudo en el colorcito. Así que bueno, no se me nota nada. Nos vamos a ir despidiendo en la tarde de hoy, pero igual hágase el chequeo. No espere que tenga las venas brotadas para ir corriendo al médico. Vamos a hacerlo con calmita. Y precisamente con aquel zuliano, Renato Aguirre, cantando a su hermano Ricardo, pues nos vamos despidiendo en la tarde de hoy. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González, y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano en la aurora se agiganta, despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta, que orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. RCR presentó Sin Estrés, la revista radial de las tardes con Verónica Oliveros.